Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. Con poder, oh, todo el universo alabe al Salvador, proclámenle los pueblos cual amante redentor. En Sión Jesús hoy reina, del orbe regidor. Venid con regocijo y adoradle con fervor, y ante su grandeza venid con santa unción, venid y coronadle Rey con toda devoción. Amén, gloria a Dios. En Sión Jesús hoy reina. Número 18. Suenen dulces himnos. Número 18. Suenen dulces himnos. A ver. Ahí está. Amén. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria a Dios, amén. Que ese sea nuestro cántico también. Vamos a entonar ahora el número
62, oh amor de Dios. Número 62, oh amor de Dios. Amén. Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que los al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para escribir de su existir no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. De Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Gloria a Dios. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incomprensible. Por la eternidad estaremos estudiando el amor de Dios, como siendo seres finitos, pecadores, perdidos, Dios nos rescató del pecado. Vamos a comenzar en esta hora entonando el número 172. El Rey que viene. Vamos a colocarnos de pie, vamos a entonar las estrofas de este hermoso himno. 172. El Rey que viene. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto
las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. ¿Cuánto decimos amén? Amén? Gloria a Dios. A las puertas llega ya. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Allí vamos a abrir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Dice así: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Y dice el versículo 14: seguid la paz, ¿con cuántos? Con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué dice? Verá al Señor. ¿Decimos amén? Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Vamos a orar. Querido y amado Padre, hemos de entrar en el estudio de tu palabra para terminar este día santo, Señor. Y queremos hacerlo nuevamente bajo la administración de tu Espíritu Santo. Queremos suplicarte, Padre, que seas tú el que use al instrumento humano para que las palabras que emitan de mi boca no procedan de mí, sino procedan de ti, Señor. Que puedas bendecir a tu iglesia reunida en este lugar y a aquellos que se disponen también a vernos a través del internet. Que tu bendición llegue de forma especial con aquellos que están luchando, deseando ser vencedores, para que tú puedas, Señor, darles la victoria en el nombre de Jesús. Acompáñanos, danos tu bendición, sanciona este culto con tu presencia y la presencia de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos un momentito a analizar, a llevar la continuación de lo que estábamos estudiando en la mañana
pero lo vamos a enfocar en el uso de los talentos y el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué Dios nos tiene aquí en la tierra? Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús iba a partir, le habló a 3 siervos y a uno, ¿cuántos talentos le dio? 1. Y al otro, ¿cuántos le dio? 2. Y hubo otro que le dio, ¿cuántos? 5. Y dicen que el que le dio 5 negoció, y cuando el Señor regresó, ¿cuántos talentos tenía? 10. Y dice que el que le dio 2 negoció, y cuando el Señor regresó, ¿cuántos talentos tenía? 4. Pero dice que el que tenía 1 talento dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, yo agarré ese talento, ¿y qué hice con él? Lo escondí. Y dice que el Señor le dice: siervo malo, ¿y qué? Y negligente. Si sabes que siembro donde no compuse la tierra, recojo donde no esparcí, debiste haber llevado mi talento con los banqueros y al regresar yo hubiese obtenido ganancia de ello. Dios tiene un propósito para nosotros en esta tierra. No es el propósito del Señor solamente decir: bueno, cuida las avenidas del alma, santifícate, prepárate. Y como el Señor quiere que yo esté preparado, pues simple y sencillamente me meto en una burbuja, me santifico, me cuido y ya. No. Hay un propósito por el cual nosotros estamos aquí. Dios no permitió que naciéramos como fruto de la casualidad. Dios tiene un propósito y debemos nosotros encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Muchas personas a veces pasan por la vida cumpliendo la monotonía, la rutina, sin encontrar el propósito real que Dios tiene. En Palabras de Vida del Gran Maestro, nosotros leemos en la página 263, en el párrafo 3, lo siguiente: los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. Aunque tengas un talento, ¿qué tienes que hacer con ese talento? Usarlo. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. Bueno, si yo tuviera 4, si yo tuviera 5, podría hacer algo. No. ¿Saben lo que dice el libro de mayordomía, el consejo sobre mayordomía cristiana? Que Dios nos va a requerir cuenta en nuestra... es decir, yo no puedo decir: bueno, aquel que es multimillonario puede ayudar. No. Fíjense, me hicieron una pregunta en una publicación que subí donde estábamos promocionando el evento que vamos a tener acá en Veracruz. Una hermana me hizo una pregunta, me hizo 2 preguntas. Dice, número 1, dice: ¿se pedía a los huérfanos y a las viudas que diesen diezmos u ofrendas? Esa fue una de las preguntas que hizo. Y la otra más o menos iba relacionada. No encontramos nosotros en la Biblia, cabe destacar, en la antigüedad, en la Torá, no encontramos que se le haya pedido a las viudas o a los huérfanos que dieran. Pero ¿qué sí encontramos? Que aquella viuda que entró al templo, mientras que todos estaban echando así y hacían sonar las monedas y estaban dando de lo que le sobraba, ella dio las únicas 2 monedas que tenía. Entonces yo le contestaba a esta persona que me hacía esta pregunta: no encontramos, pero sabemos que un corazón agradecido, que Dios bendice, porque Dios puede bendecir una viuda. ¿Sí? ¿Cómo puede bendecir una viuda? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Dios me dice a mí: Cristian David, tú vas a ser mi administrador. Así que yo te digo que hay un segundo diezmo que se debe usar
para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados. Entonces yo llego con una viuda y el Señor me hace sentir, dale, y yo le doy 500 pesos a la viuda. Si la viuda es hija de Dios y es fiel, ¿qué va a hacer con esos 500 pesos? ¿Qué va a sacar la viuda de ahí? Y ofrenda, ¿verdad? Y aunque no se les pida, una viuda, un huérfano, un necesitado agradecido, al ver que Dios lo bendice, ¿qué hace? Como la mujer de la historia de Jesús, da. Y me dice la persona que me preguntó, oh, sí, cierto, no lo había yo visto así, por agradecimiento. Ahora, Dios nos ha dado a todos talentos. Y aunque tengamos un solo talento, dice aquí, debemos ¿qué? Usarlo. La pregunta no es, me dieron muy poquito, no tengo, no. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? A ver, Dios nos va a pedir cuentas en base a lo que tenemos, no en base a lo que no nos dio. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Qué interesante. Nadie que no crezca ¿cómo? Diariamente. ¿En qué? En capacidad y en utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro. Y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección a fin de que podamos realizar el mayor bien que seamos capaces. Quiere decir que cuando nosotros hacemos el compromiso con el Señor, cuando hacemos una profesión de fe y decimos, Señor, yo aquí estoy, y quiero que recuerden que uno de los votos bautismales dice precisamente eso. Dice que nosotros nos comprometemos a predicar este evangelio eterno con nuestro esfuerzo personal, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y nuestro esfuerzo personal son los talentos que Dios nos ha dado. Cuando nosotros hacemos una profesión de fe en Cristo, como dice aquí, nos comprometemos a desarrollarnos. Desde el momento de nuestro bautismo hasta que morimos, nos comprometemos con Dios a cuidar las avenidas del alma. Hay una norma que la titulan, precisamente hay un principio que lo titulan normas cristianas. Cuando uno va a hacer el voto bautismal, uno dice, aceptas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y te comprometes delante de Dios a abstenerse de todo lo que perjudica. Sí. ¿Qué está haciendo uno allí? Haciendo un compromiso con Dios que va a cuidar las avenidas del alma, que no voy a ver, oír, comer, nada que perjudique mi cuerpo. En la medida plena de nuestra capacidad, como obreros para el Maestro, debiéramos cultivar cada facultad hasta el más elevado grado de la perfección. ¿Cómo vamos a ser perfectos? Eso es imposible. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Amén. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 48. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Sed pues vosotros, ¿cómo? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. ¿Qué entendemos nosotros cuando leemos esto? A ver, vamos a ver, ¿qué entendemos nosotros cuando dice el Señor Jesús, sé pues tú perfecto, porque tu Padre, el Dios que está en el cielo, ¿cómo es? Perfecto. ¿Y qué entendemos nosotros cuando la palabra de Dios dice que seamos perfectos? ¿Qué entendemos, hermanos? Miren cómo traduce
Mateo lo presenta de esta manera, pero miren cómo lo presenta Lucas, porque Lucas lo presenta de otra manera. Lucas lo presenta y usa otra palabra. Vayan conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 48. Por favor. Lucas capítulo 6. Lo tenemos. Perdón, versículo 36. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 6, versículo 36. Cambió el panorama. Sed pues, ¿qué dice? Misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Por fin, ¿perfecto o misericordioso? ¿O es que la misericordia tiene que ver con la perfección? Veamos cuál es la línea por la cual se mide la perfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos, tienes que ser perfecto, ¿qué nos imaginamos nosotros cuando oímos tienes que ser perfecto? Tengo que ser perfecto, bueno, ok, no me debo equivocar nunca. No debo cometer ningún error, no debo pensar nada malo. Eso es ser perfecto, pero no, el Señor no está hablando de eso. Miren cómo describe Él la perfección. Si ustedes regresan conmigo a Mateo capítulo 5, porque nosotros solamente leímos el versículo final, pero si ustedes regresan conmigo, Mateo capítulo 5, nosotros leímos el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, pero Lucas dice, sed pues vosotros misericordiosos. Bueno, miren lo que es perfección. No dicho por el pastor Cristian David, dicho por el Señor Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 38, ¿sale? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y ¿qué? Diente por diente. Si te pegan en un ojo, tú le tienes que dar en el otro. Si te sacan un diente, tú rómpele el otro. Eso decían los antiguos. Mas dice el verso 39, mas yo digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. Al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Si te quita el saco, quítate la camisa y entrégasela también, y quítate la corbata y entrégasela. Eso es lo que está diciendo acá. Es lo que está diciendo acá. Te quitó el saco, dale la camisa y dale la corbata. Verso 41. Cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Cualquiera que te diga, llévame esto 1 kilómetro, te lo llevo hasta 2 o hasta 3. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo abrazas a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora sí dice el versículo 48, sed pues vosotros, ¿qué dice? ¿Qué es perfección? ¿Notaron qué es perfección? Perfección no es dejar de hacer, perfección es hacer. Perfección es el carácter de Cristo. ¿Se puede ser perfecto? Sí.
A ver, voy a explicarlo de otra manera. Cuando una plantita está creciendo y está pequeña, chiquitita, tú la ves y tú la observas y tú la ves y la analizas y dices, wow, esta planta es perfecta. Pero no ha alcanzado su culminación plena. No ha crecido como un árbol que dé fruto. No. Tú ves a un bebé chiquitito, lo tomas en tus manos y dices, ay, cuando yo tomé a mi hijo y uno de los miedos que yo tenía, y si le falta un dedo, y si le falta la nariz o la oreja, bueno, no importa, Señor, yo lo voy a amar. Recientemente veía, ¿no?, que una pareja se provocó ella un legrado que porque el niño venía con síndrome de Down. Y yo le dije en algún momento a mi esposa, ¿y si el niño nace así? Bueno, no tenemos en la familia, pero puede suceder, ¿verdad? Uno no sabe. Dice, yo igual lo voy a amar. Y yo queriéndola probar a ella, le digo, no, ves que para eso es el ultrasonido estructural, y te dicen, no, viene así, y entonces se puede interrumpir el embarazo. Dice, no, es una vida. Pero cuando nace ese pequeñito y uno lo ve y le ve sus manitas y sus piecitos y todo, dice uno, es perfecto. Está bien hechecito, pero no es perfecto en su plenitud. Y ves un joven de 15 años, ¿cuál es el caso de Alejandro? Y lo ves todo bien hecho y todo. Y dices, tú es perfecto, pero no. Tiene que desarrollar, tiene que madurar, tiene que agarrar más fuerza, tantas cosas. Pero en cada etapa de la vida podemos ser perfectos. En nuestra edad pequeña, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta. Es decir, la perfección se va logrando en cada momento de nuestra vida a través de Cristo. Y Cristo nos dice, hay un sinnúmero de cosas que muestran si tú estás siendo perfecto. Si te dan una bofetada en la mejilla y tú lo quieres despedazar a golpes, te falta el carácter de Cristo. Si te pidieron prestado 5,000 pesos y no te los pagan y tú le agarras odio, rencor a esa persona, y tan a la mano digo esa cantidad porque a mí me pasó, ¿no? Y no solo eso, ustedes son testigos de lo que me hicieron con el terreno, ¿no? Que con tanto esfuerzo lo compré y me estafaron. El Señor te ayuda. El Señor te ayuda. Pastor, ¿a usted ya le pasó eso de que le dieron en una mejilla y puso la otra? Pues que no me dio tiempo, porque cuando me tiró en una mejilla ya me estaba tirando en la otra también. Ya no hubo necesidad de ponérsela. Y hasta se quitó un cinturón así, una hebiota grande, y me quería dar con la hebilla en la cabeza para romperme la cabeza. Y la gente se metió. Ya luego les contaré esa historia. Hemos pasado situaciones. Yo no digo que sea perfecto. Yo no digo que ya lo alcancé. Pero el apóstol Pablo, hablando de eso, dice, prosigo al blanco. Miren, la perfección en el sentido bíblico no tiene que ver con dejar de hacer. La perfección en el sentido bíblico tiene que ver con qué hacer. Muchas veces nosotros decimos, no, es que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, no tengo que hacer lo otro para poder yo ser perfecto. No, nunca lo vas a lograr y te vas a convertir en un legalista. Yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro, yo ya no como así, yo ya no visto así, yo ya no veo así. No, la perfección tiene que ver con hacer, no dejar de hacer. Y el Señor Jesús da una lista y dice, para que ustedes sean perfectos tienen que hacer estas cosas. Eso es perfección. Y Lucas dice, sed pues vosotros misericordiosos. La perfección tiene que ver con misericordia. Y el apóstol Pablo, entendiendo esto, miren lo que escribió. Vayan conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Miren lo que escribió el apóstol Pablo por inspiración divina. Filipenses capítulo 3. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Miren lo que dice, póngale atención a la palabra de Dios. Dice así,
hablando Pablo de él, de su experiencia, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea, ¿cómo dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Dice que ya lo alcanzó? No, ¿verdad? ¿Dice que ya es perfecto? No, dice que no. Pero sigan leyendo, por favor. Sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Póngale atención. Verso 15. Así que todos los que somos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Están conmigo? Versículo 15. Bueno, ¿es o no es perfecto? Acaba de decir que él no pretende haberlo alcanzado, que él prosigue, que no es perfecto. Y ahora dice todos los que somos perfectos. ¿Cómo está eso? Escuche lo que acabo de leer, se lo voy a volver a repetir. En la medida plena de nuestra capacidad, como obreros para el maestro, debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien, de que seamos capaces. ¿Qué debemos hacer? Desarrollarnos. El apóstol Pablo, dicho de otras maneras, está reconociendo que él en ningún momento de su vida va a decir yo ya soy pleno, yo ya soy perfecto, yo ya soy bueno. Él se siente indigno y se siente pecador y sigue luchando. Pero delante de la presencia de Dios, él está perfeccionado mediante la justicia plena de Cristo Jesús. La perfección no tiene que ver con nosotros, la perfección tiene que ver con Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, no te ve a ti como eres, pecador, pecadora. Dios te ve a través de Cristo. ¿Y Cristo cómo fue? ¿Tuvo la plenitud? ¿Tuvo la perfección? Claro que sí. Y a través de Cristo tú eres perfecto. Pero tú en tu humanidad sigues luchando, sigues buscando, sigues creciendo. En cada etapa de tu vida sigues avanzando. No te quedas estancado. Por eso cuando yo pregunto, ¿eres lo que eras hace 10 años? No. ¿Eres lo que eras hace 20 años? No. No soy lo que era hace 21 años. Estoy hablando de mí. Hace 21 años recibí al Señor Jesús. No soy lo que quizás deba ser, pero prosigo al blanco. Pero tampoco puedo decir soy igual que hace 21 años. Porque vamos creciendo en la medida de la plenitud en Cristo Jesús. Necesitamos entonces comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Cada uno de los que reciben a Cristo como su Salvador personal tienen el privilegio de poseer esos atributos. ¿A través de quién? A través de Cristo. Yo soy imperfecto, pero Cristo es perfecto. Yo soy odioso, pero Cristo me puede hacer manso. Yo soy orgulloso, pero Cristo me puede hacer humilde. Para mí no es posible dar la otra mejilla, pero Cristo me puede hacer que lo haga. Para mí no es posible que si me estafan yo perdone, pero Cristo me puede hacer que yo perdone. ¿Se dan cuenta? Es a través de Cristo. Todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará para la vida eterna. ¿Qué educación nosotros queremos? Esa.
Quiero volver a repetir esta frase. La verdadera educación, ¿cuál es? Es la preparación de las facultades mentales y morales. Esa es la verdadera educación. Ahora, como podemos ver, el cuidado de las avenidas del alma está íntimamente relacionado con la verdadera educación y el desarrollo del carácter para la vida eterna. Si yo quiero desarrollar un carácter como el carácter de Cristo, tengo que cuidar las avenidas del alma. Si yo quiero ser perfecto, como dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos, tengo que cuidar las avenidas del alma. Si yo quiero estar en el cielo, tengo que cuidar las avenidas del alma. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. ¿Han oído eso? No, es que yo soy colérico y los coléricos así somos. Le decimos su precio y lo que vale al otro y no importa que no le guste. No, es que yo soy sanguíneo y los sanguíneos así somos, ofendemos, pero hay que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad. Pero no es lo mismo dar una manzana a dar un manzanazo. ¿O sí? De las dos formas te estoy dando una manzana. Solo que de la primera forma te la estoy entregando en las manos. Y de la segunda forma te la estoy zorrojando en la cabeza. No es lo mismo dar una manzana a dar un manzanazo. Yo puedo decirle una verdad a alguien, me acerco y platico con esa persona. Y le puedo decir, mira, tú estás transgrediendo el sábado. Y le empiezo a hablar en el amor de Cristo y lo empiezo a animar. O puedo ir y decirle, tú eres un miserable pecador porque estás transgrediendo. ¿Sí me doy a entender? Ni siquiera el Señor Jesús actuó de esa manera. Así que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. ¡Wow, hermanos! ¿Cuántos quieren perder la vida eterna? Si yo hago esa pregunta, nadie va a decir, oh, sí, yo quiero perder la vida eterna. Nadie, al contrario, queremos tener la vida eterna. ¿Cierto o no? Mas, sin embargo, muchos que llegan a la conclusión y que dicen, no, yo no puedo remediar mis defectos de carácter, yo siempre seré igual, pueden hasta perder la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. ¿Dónde reside la imposibilidad? En mi voluntad, en tu voluntad. El querer es poder. ¿O no? Pregunto, ¿puede uno lograr algo si uno se lo propone? Claro que sí. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, pues no podéis vencer. Pero si sí queréis, ¿podréis o no podréis? Claro que sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera dificultad proviene de la corrupción, de un corazón no santificado, de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. ¿Y por qué? Porque no se están cuidando las avenidas del alma. Porque, como decíamos en la mañana, se está alimentando más lo carnal que lo espiritual. Por eso el Señor Jesús dice, sed pues vosotros perfectos. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice ahora aquí el apóstol Pablo, yo no considero haberlo alcanzado. Yo no me considero perfecto. Humanamente, él no se consideraba. Pero en ese proceso que llevaba, el Señor Jesús lo tenía justificado. Por eso cuando él está por ser decapitado, él expresa lo siguiente. Él dice, me está guardada la corona de la vida eterna. ¿Cómo Pablo podía decir que le estaba guardada la corona de la vida eterna? Si la corona de la vida eterna se da a los salvados. Le estaba guardada la corona de la vida eterna, porque él tenía la certeza plena de su salvación. En Palabras de Vida del Gran Maestro también leemos en la página 267, en el párrafo 2. Permanezcan firmes como Daniel, el fiel hombre de estado, a quien ninguna tentación pudo corromper. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando dijeron que nadie podía orar en un mes?
Y dice el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10, que fue y como acostumbraba abrió sus ventanas y se arrodillaba delante de Dios 3 veces al día. Ni siquiera la pena de muerte hizo que desistiera de su firmeza, de su lealtad, de su fidelidad a Dios. Permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado, a quien ninguna tentación pudo corromper, porque 3 veces se arrodilló y oraba y daba gracias a Dios. ¿Por qué Daniel era fiel? Porque era un hombre de oración. No chasqueéis a aquel que os amó, de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. No lo chasqueemos. ¿Cuál es el secreto? El Señor Jesús lo dio. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice? Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Cuál es el secreto? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero específicamente en el versículo 5 de Juan capítulo 15 el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, ¿cuánto fruto lleva? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Recuerden esto. Si han cometido errores, es única y sencillamente porque se han separado de Cristo. La permanencia en Cristo no permite hacer cosas impropias. ¿Se acuerdan cuando Cristo iba caminando con los discípulos? Y los discípulos querían pelear, querían alegar quién de ellos era el mayor. ¿Se acuerdan lo que hacían los discípulos? Se quedaban hasta atrás, porque delante de Cristo no podían hacerlo. Y cuando ya llegaban a donde estaba Cristo, Cristo les decía, ¿qué pláticas eran las que ustedes traían? Y callaban, porque no querían decir que en el camino venían alegando quién de ellos era el mayor. Porque la permanencia en Cristo no te permite hacer cosas impropias. Haz la prueba. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú llevas una vida de oración, una vida de estudio, cuando Cristo camina contigo, anda contigo, permanece contigo, tú no puedes pecar. Tú necesitas dejar a Cristo para poder pecar. Tú necesitas separarte de Cristo para poder pecar. Por eso el Señor Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Hoy en día dentro de la iglesia nosotros vemos muchas conversiones. Muchas personas que se añaden a la iglesia y se bautizan en la iglesia y aparentemente se están convirtiendo, pero realmente, mis amados hermanos, se están siendo sepultados. Los muertos se sepultan muertos y salen del agua muertos porque no están convertidos. Son conversiones impuras. Palabras de Vida del Gran Maestro nos sigue diciendo en la página 272, párrafo 2, sobre cada familia, sobre cada cristiano individual, descansa el deber de cerrar el camino a las conversaciones impuras. Sobre cada familia, sobre cada cristiano, de forma individual, descansa el deber de cerrar el camino a conversaciones ¿qué? Impuras. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar. Y si es posible, cambiar de tema. Con la ayuda de la gracia de Dios debiéramos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Usted está platicando con alguien
y de repente esa persona está hablando cosas que no van. Y entonces usted sutilmente habla algo provechoso. ¿Y sabe lo que pasa con las personas cuando usted empieza a hablar algo provechoso o algo que tiene que ver con Dios? ¿Sabe lo que pasa muchas veces con las personas? ¿Sabe lo que hacen? Agarran y dicen, bueno, sale, nos vemos, luego nos vemos. Porque ya no les gustó el giro de la plática, porque dice, ya se puso a hablarme ¿de quién? De Dios. Sí, interesante. Hay un libro que fue escrito especialmente para los jóvenes, mensajes para los jóvenes. En ese libro hay un capítulo que es el capítulo 92. Y ese capítulo 92 se titula Guarda bien las avenidas del alma. Y miren lo que dice ahí, mensaje para los jóvenes, en el capítulo 92, guarda bien las avenidas del alma. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sobre todo guarda tu corazón, es el consejo del sabio, porque él es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. ¿Qué está diciendo Proverbios 23:7? Lo que tú tengas aquí es lo que tú vas a hacer en tu vida. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. El corazón debe ser renovado por la gracia divina. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. El corazón debe entonces ser renovado por la gracia divina. Todos los días, mis queridos hermanos, todos los días debiésemos nosotros consagrarnos al Señor. Todos los días debiésemos buscar al Señor. Todos los días debiésemos arrepentirnos. Todos los días debiésemos confesar. Todos los días. Cristo vino a nuestro mundo para desarrollar ese carácter perfecto que demanda la ley de Dios. Como leímos Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Él pudo desarrollar ese carácter y pudo obedecer la ley de Dios que era perfecta. Porque él sí tenía capacidad para amar. El amor verdadero obedece la ley. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 1? Juan capítulo 13, dándole un poquito vuelta a la hoja, allí donde estamos. San Juan capítulo 13, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Qué pasaje tan hermoso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había, ¿qué dice allí? Amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Él tenía el amor verdadero. Y el amor verdadero ¿obedece o desobedece? ¿Cómo se muestra el amor verdadero? El amor verdadero no se muestra a través de emociones. El amor verdadero se muestra a través de la obediencia. Cristo fue obediente a su Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Nos amó de tal manera que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Él murió por nuestros pecados para pagar la paga del pecado. Romanos 6:13 dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, más la dádiva de Dios, su gracia en Cristo Jesús, es la vida eterna. Él nos vino a mostrar, mis amados hermanos, que es posible vencer el pecado si buscamos la fuerza donde Él la buscaba. Es verdad que era Dios, pero no venció como Dios, venció como hombre. Por eso pasaba noches enteras orando. Por eso citaba las Escrituras. Escrito está, decía él.
¿Qué debiésemos hacer nosotros entonces? Consejos sobre salud. Página 430, párrafo 1 dice: debe dedicarse atención especial a los que están esclavizados por los malos hábitos. Debemos conducirlos a la cruz de Cristo. ¿Cuántos no están esclavizados por malos hábitos? Y a este tipo de personas se les debe dedicar atención especial y conducirlos a la cruz de Cristo. Un mal hábito, el alcoholismo. Y más sin embargo, muchos logran vencer con la ayuda de Dios. Otro mal hábito, la drogadicción. Y saben que ahí sí juega un papel importante la alimentación, porque una persona que cambia su alimentación más fácilmente logra vencer estos hábitos. Debemos entonces, mis amados hermanos, ir a la cruz de Cristo, porque tenemos que comprender que nuestros malos hábitos fueron los que le quitaron la vida al Hijo de Dios. A un inocente que nunca cometió ningún pecado, pero que dio su vida por nosotros, no para que tengamos licencia para seguir practicando nuestros malos hábitos, sino para que obtengamos perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento y el poder necesario para abandonar la práctica de esos malos hábitos. Cristo no murió para darme libertad para yo seguir pecando. Cristo murió para perdonarme, para redimirme y para darme el poder para vencer en su nombre con todos esos malos hábitos. En el libro La conducción del niño, la página 375, el párrafo 2, un libro precioso que sinceramente les recomiendo leer. Terminé ese libro con mi esposa como libro devocional y ahora comenzamos a leer El hogar cristiano, pero el libro La conducción del niño es un libro precioso, hermoso, tantas cosas que hay ahí, hermosas, bonitas. Dice así: hemos sido comprados con un precio, por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que son suyos. No hemos de negarlo por un acto de intemperancia, pues el unigénito Hijo de Dios nos ha comprado a un costo infinito. El mismo sacrificio de su vida no murió por nosotros para que nos convirtiéramos en esclavos de los malos hábitos, sino para que llegáramos a ser hijos e hijas de Dios, que le sirven con todas las facultades del ser. Hemos sido comprados por un precio, dice, infinito. ¿Cuál es ese precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio que fue pagado. Por eso cuando algún joven me dice a mí, es que yo no valgo, es que yo esto, es que yo aquello. Joven, señorita, tú vales mucho, vales la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo no tiene precio. No hay cómo pagarla, es imposible. Y dice acá que hemos sido comprados por ese precio. Por lo tanto, el resultado de haber sido comprados, como dice Corintios, es glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo. Y no hemos de entregar nuestro cuerpo a malos hábitos de intemperancia, sino todo lo contrario. Cristo no murió por nosotros para que nos convirtamos en esclavos de los malos hábitos. Al contrario, murió por nosotros para que lleguemos a ser hijos de Dios, hijas de Dios, que le sirven con todas las facultades de su ser. Por eso dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Quiero que vayan un momento conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1.
Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 1, dice así, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Ojalá y dijera, no crucificado, sino que ojalá y dijera, muerto totalmente. Porque cuando dice la palabra de Dios, sabiendo que nuestro viejo hombre, en el verso 6, juntamente fue crucificado, eso nos deja la opción de que la naturaleza carnal tristemente no muere cuando nosotros nos bautizamos, solamente queda moribunda. Porque cuando nosotros vemos cómo moría un crucificado y nos vemos nosotros y analizamos que un crucificado podía durar hasta 18, 15 días, el que más duró 18 días en la cruz. Pero si ese crucificado moribundo que estaba ahí le daban de comer, lo bajaban, lo curaban, pues se reponía. Y muchas veces es lo que pasa hoy en día con la naturaleza carnal. La naturaleza carnal está crucificada, está moribunda, pero se le da el alimento que requiere y entonces empieza a ser más fuerte. Y es tan fuerte que la naturaleza espiritual no puede contra ella. Tremendo. Si yo no comprendo, mi querido hermano, que mi mal hábito me condena ante la ley, entonces mi oración será un simple acto mecánico y repetitivo que no merece ser respondido. No merece ser respondido porque si yo no pido algo de corazón, eso significa que en realidad yo no lo quiero. Porque Dios no me va a dar algo que yo no quiero, que yo no deseo y que sencillamente no merezco. Es decir, si yo no le digo al Señor, Señor, es que yo tengo este problema y yo quiero cambiar y yo quiero que me transformes, pues el Señor no lo va a hacer porque yo no se lo estoy pidiendo. La gracia de Cristo a través del Espíritu Santo puede regenerarme, puede transformarme, puede cambiarme. Pero si yo como humano no hago ningún esfuerzo, el poder divino no sirve de nada. La mensajera del Señor dice, esfuerzo humano más poder divino igual a ¿qué? A éxito. Dios me quiere cambiar, Dios me quiere transformar, Dios me quiere perdonar. Pero si yo no oro, yo no estudio, yo no busco, yo no quiero nada, ¿qué puede hacer el Señor? ¿Qué puede hacer? Nada. Nada. Somos simple y sencillamente personas, hombres, seres humanos que estamos perdidos dentro de la iglesia. Hay dos parábolas en la Biblia. Hay dos parábolas en la Biblia de la oveja perdida. Una es la oveja de Mateo y otra es la oveja de Lucas. ¿Saben que no es lo mismo? Porque una de esas ovejas estaba perdida allá en el mundo. Imaginemos el cuadro. Alguien que está entregado en el mundo. Alguien que dice, ¿sabes qué? Yo me voy de la iglesia, yo no quiero nada con Dios, a mí no me interesa, yo me voy a entregar, yo quiero tomar, yo quiero bailar, yo quiero drogarme, yo quiero mujeres, yo quiero irme de la iglesia. O sea, esa es una. Pero hay otra parábola que habla de la oveja que está perdida dentro de la iglesia. Se congrega, cumple con los requisitos, va, viene, pero está perdido, está perdida. Entonces, sin el esfuerzo humano, el poder divino no sirve de nada.
Porque el Señor Jesús no va a bajar a orar por ti. El Señor Jesús no va a bajar a leer la Biblia por ti. El Señor Jesús no va a bajar a tomar decisiones por ti. Tú necesitas decidir. Tú necesitas tomar tus decisiones y ponerlo de tu parte, y el Señor va a hacer la parte que a él le corresponde. Entonces así el Señor nos otorgue los dones del Espíritu. Cuando no dejamos caer en los malos hábitos, esa debilidad y ese fracaso es completamente nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada por vencer. Patriarcas y Profetas, la página 226, el párrafo 2. Miren lo que nos dice. Qué tremendo lo que la palabra de Dios dice. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse. Y solamente mediante un decidido esfuerzo por corregir esos errores y someterse a los sanos principios, se puede alcanzar la victoria. A ver, vuelvo a leer esto. Los malos hábitos. Cada quien sabe qué malos hábitos tiene. Cada quien. Nosotros no vamos a decir, tú tienes. No. Cada quien sabemos qué malos hábitos tenemos. Bueno, ella dice, los malos hábitos y costumbres, las malas costumbres deben desterrarse. Y solamente mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios, se puede alcanzar la victoria. ¿Por qué no se alcanza la victoria? Porque no se están corrigiendo los malos hábitos. Porque no se hace un esfuerzo decidido. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que les es dado poder para hacer a ellos por ellos mismos. Les voy a platicar un caso. La hermana Huay llegó con el pastor Jaime Huay a cierto lugar. Y en ese lugar había un hombre que estaba enfermo, muy enfermo. Pero era un hombre dentro de la iglesia muy conocido, muy importante. Era un hombre importante dentro de la iglesia, al grado que cuando la mensajera llegó a ese lugar le dicen, por favor, profeta, ore por el hermano Julano, porque mire, el hermano Julano es un buen hombre, nos predica aquí y allá. Y entonces dice la mensajera, miren, nosotros venimos muy cansados del viaje y nos hemos propuesto no orar por nadie hasta que el Señor así nos los indique. Y dice la historia, mis queridos hermanos, que se fue a dormir y que esa noche Dios le reveló en un sueño qué tenía el hermano y por qué lo tenía. El hermano tenía arraigado un hábito que se llama el vicio secreto, o mejor conocido con su nombre, lo voy a decir porque Davidcito está dormido, masturbación. Y digo así porque los niños a veces uno tiene que ser muy cuidadoso qué palabras usa, porque son bien despiertos y preguntan, ¿qué es esto? ¿Sí me doy a entender? Por eso a veces cuando yo veo niños, yo no menciono la palabra por lo que dije hace rato, sino que digo material para adultos, porque ellos empiezan a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y qué es esto? Bueno, el vicio secreto. Dice que el hombre lo había practicado. Escuche, ahí está escrito eso en el libro Testimonios sobre la conducta sexual, adulterio y divorcio. Por cierto, es el libro que a nivel nacional se va a estar estudiando ahora por las tardes y que ya estamos invitando a los hermanos, y por ahí mandé un mensajito a que lo adquieran y que nos digan cuántos van a querer, porque por las tardes, los sábados de tarde, se va a estar leyendo ese libro, o en la mañana como escuela sabática, como ustedes decidan. A como ustedes se adapten. Bueno, dice que lo practicaba desde su juventud, adolescencia, juventud, edad adulta. El hombre se casó, estaba casado con hijos y lo seguía practicando. Miren qué tan arraigado tenía este hábito este hombre. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Dice la mensajera que si Dios le hubiese restaurado la salud a este hombre, iba a ser para seguirla desperdiciando, satisfaciendo ese mal hábito, que tenía un hábito tan pero tan inveterado que solamente
un milagro sobrenatural podría ayudarlo. Se había arraigado tanto ese mal hábito que era casi imposible vencerlo. Tremendo. Y dice que había orado, que había ayunado, que había hecho, pero siempre caía en lo mismo. ¿Por qué? Porque es una decisión. Es una decisión. Y yo, que he tenido experiencia con jóvenes, me doy cuenta que ese hábito va de la mano, así, unidito, con lo que vemos. Si tú logras vencer y cuidar lo que tú ves, fácilmente vas a poder vencer ese hábito, ese mal hábito. Miren cómo termina la cita diciendo: todos los que estén capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. ¿Es una disciplina vencer un mal hábito? Sí, pero es posible. Es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuidando las avenidas del alma, cuidando lo que ves, cuidando lo que oyes, cuidando lo que gustas. Ahí les va un tip. Los jóvenes que tienen ese mal hábito y son propensos a las bajas pasiones no debieran nunca consumir el huevo. Es más, el pueblo de Dios no lo debe consumir. No lo debe consumir el pueblo de Dios el huevo. Por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios, todo es posible. Pero dice la mensajera que los huevos tienden a excitar las bajas pasiones. No se le debe dar a los jóvenes que tienen ese problema. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Las víctimas, consejos sobre salud. En el libro Consejos sobre Salud, página 436, párrafo 3 dice: las víctimas de los malos hábitos deben reconocer la necesidad del esfuerzo personal. Otros harán con empeño cuanto puedan para levantarlos, y la gracia de Dios les es ofrecida sin costo. Cristo podrá interceder con sus ángeles, podrá intervenir, pero todo esto será en vano si ellos mismos no resuelven combatir personalmente. Yo estuve platicando con una persona, con un paciente que tuvimos en el instituto. Ese paciente, yo estuve platicando con él. Y no voy a mencionar. Aquí tengo, hermana. Pero sí, deme ese porque ya me voy a acabar este. Gracias. No voy a mencionar su nombre ni nada. No, es un paciente que yo tuve. Muy malos hábitos arraigadísimos en su vida. Al grado que él incluso podía ver una mujer bien vestida y la suciedad ahí estaba ya en su mente. Pero ¿saben cuál era el problema? Nueve, 10, 11, 12 de la noche. Y tú sabes que hoy en día el teléfono te sugiere de todo. Y sí sabes, ¿verdad? Que el teléfono te empieza a sugerir lo que tú más que buscas. En los días cuando la hermana Huay habló de esto, no existía el material para adultos. No existía en esos años. Hace más de 100 años no existía el material. No existía. ¿Saben de lo que ella menciona en el libro Testimonios sobre la conducta sexual, adulterio y divorcio? En el libro La conducción del niño, que hay 2 capítulos enteros, el capítulo 68, me parece 69, de las malas prácticas, del vicio secreto y todo eso. Incluso menciona ella por qué no debemos dejar a nuestros niños dormir con otros niños. Y que las pijamadas, no dice ella ese nombre, pero a eso se está refiriendo, no debiesen existir. Tremendo, hermanos. Tremendos las cosas que a veces se dan. Inclusive, les voy a decir algo, se han dado pecados graves entre primos, hermanos y hermanos. Entre primos, hermanos y hermanos carnales de papá y mamá.
hermanita con hermanito acostándose, primos hermanos con prima hermanita acostándose. Tremendo. Y ella menciona todo eso ahí, todos esos pecados que son abominables y degradantes a la vista de Dios. Y que si no se abandonan y no se dejan de practicar, te cerrarán el reino de los cielos. Pero miren, ella menciona allí, ni siquiera hablaba de ese material porque no existía. Ella menciona fotos de mujeres desnudas, así lo dice ella, que incitan a los malos pensamientos. Y te digo algo, Facebook y Instagram y YouTube están plagados de eso si así lo quieres buscar. Es decir, ya ni necesita la persona ir a Google porque me dice esta persona, me dice, pastor, yo oí que usted sabe cómo bloquear los teléfonos para que uno no pueda tener acceso a videos para adultos, esos videos. Por favor, bloquee mi teléfono para que yo no entre ahí. Pero luego me dice esta persona, este paciente, no lo puede hacer en Facebook, no lo puede hacer en Instagram. No puedo, no sé si haya forma de hacerlo ahí. Desconozco. Porque ¿qué sugieren? Como tal no sugieren material. Pero se sorprenderían si yo les digo que en una ocasión, hermanos, para anunciar un producto naturista para varón, sale un video explícito de material para adulto en Facebook, que se supone que son tan delicados y que cuidan tanto. Hermanos, estamos bombardeados. ¿Por qué creen que hoy en día la juventud está como está? No solo la juventud, hermano, hasta los adultos están cayendo en eso, en las garras. Y esta persona así, mañana, tarde con el teléfono, ¿cómo lo iba a lograr? ¿Cómo lo iba a vencer? ¿Cómo? No, hay que tomar decisiones. ¿Se acuerdan cuáles fueron las últimas palabras que David le dijo a su hijo joven Salomón? ¿Se acuerdan cuáles fueron? ¿Quieren recordarlas? Segundo libro de Reyes. Vamos, por favor. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Perdón, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que le dijo David a su hijo. David exhorta a Salomón. ¿A qué lo exhorta? A ser leal, a ser íntegro. Mire lo que dice. Verso 1. Llegáronse los días de David para morir y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé qué. Sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus derechos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello que te tornares. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren tu camino, su camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. ¿Qué le dijo? Hijo, camina recto delante de los mandamientos del Señor. Camina recto delante de la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia es clara en mostrarnos la vida del hombre, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Pero cuando los hombres de Dios se han dejado llevar por tendencias humanas y han hecho cosas como todos los demás hombres, esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con ellos. ¿Qué hizo David? Aunque se registra sus actuar. No, me decía un hermano, no, ¿y por qué no se dijo nada de David? Porque tenía 7 mujeres, o de Jacob porque tenía 4. ¿Por qué no se dice nada? A ver, explícame eso. Miren, hermano, se quiebra la cabeza el que se la quiere quebrar. Te lo voy a poner sencillito. Si tú lo quieres comprender lo que yo te voy a explicar, adelante. Y si no, también. Mira,
jardín del Edén, ¿cuántos Adanes creó Dios? ¿Cuántas Evas creó? No creó a Adán y Esteban, creó a Adán y Eva. No hizo un hombre para otro hombre, ni una mujer para Adán y Eva. Ya se acabó. Ahí viene la genealogía, bien. Llega los días de Caín. Eso está en Génesis capítulo 4. Y de la genealogía de Caín, que fue el primer asesino, viene la poligamia. Un descendiente de Caín agarra una mujer y agarra otra mujer, y ahí empieza la poligamia. Y eso se extiende. Y para los días de los reyes copiaban lo que los demás reinos hacían. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios no dijo nada? ¿Cómo no? ¿Cómo que Dios no dijo nada? Y entonces su ley, donde dice no cometerás, ¿qué? ¿Y quién dice que Dios no dijo nada? No, es que ¿por qué en ese momento Dios? ¿Cómo que no? Si Dios le dijo a través de Moisés que los reyes no se habían de hacer de muchas mujeres y de carros tirados por caballos, porque apartarían su corazón ¿de quién? Claro que Dios dijo, pero ellos hicieron caso. Pregunto, ¿a poco Dios hoy no dice que el matrimonio entre un hombre y un hombre no es válido? ¿Pero la gente hace caso? El hecho de que la gente haga lo que quiere no quiere decir que Dios lo apruebe, porque Dios ya dijo claramente lo que es, y lo que es está en su santa ley. Pero la gente va a hacer lo que quiere, porque el ser humano no quiere libertad, quiere libertinaje. Ahora, la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿en dónde? Sino el que hace ¿qué? Mi voluntad. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor Jesús? Yo no los conozco. Porque le decían Señor, pero no hacían lo que el Señor decía. Le decían Señor, pero no obedecían sus mandamientos. Le decían Señor, pero no hacían lo que Él pedía. Caín le decía Señor, pero quiso dar de ofrenda lo que a él se le ocurrió, no lo que él pidió. La palabra de Dios dice también en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que Cristo fue tentado en todas las cosas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pregunto, ¿fue tentado en la comida? ¿Fue tentado en el sexo opuesto? ¿Sí o no? ¿Fue tentado en la mentira? ¿Fue tentado en el robo? ¿Fue tentado en quizás querer desvivir a los demás que lo querían dañar? Fue tentado, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? ¿Por qué sin pecado? Porque aprendió a depender de aquel que lo pudo sostener. La fe que Cristo ejercía en el Padre era la fe, o es la fe que nosotros debemos tener en este tiempo final y que debemos ejercer en Cristo Jesús. La voluntad debe colocarse de parte de la voluntad de Dios. Tu voluntad se debe colocar en la voluntad de Dios. Señor, para mí es imposible dejar de hacer esto, pero te doy mi voluntad. Señor, dame el poder, dame las fuerzas para vencer. Tu voluntad en la voluntad de Dios. Por nosotros mismos no podremos someternos a la voluntad de Dios, nuestros propósitos, deseos, inclinaciones, pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, Dios cumplirá la tarea por nosotros, aún refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Entonces nos ocuparemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios producirá en nosotros el así querer como el hacer su buena voluntad. Filipenses 2:12 al verso 13. ¿Se puede o no se puede? Pregunto, ¿el Espíritu Santo está dispuesto no solo a entrar en el alma humana, sino también a someter al diablo? ¿Está dispuesto, sí o no?
Pero es nuestro deber poner nuestra parte para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo. Él no lo hará si nosotros no queremos. Él lo hará si nosotros se lo permitimos. Dame, hijo mío. Pero nosotros, ¿a quién le damos el corazón? ¿Cómo es que tomamos parte en esta guerra nosotros? Decidiendo por nosotros mismos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice Mensaje para los Jóvenes, la página 201, el párrafo 4. Sin embargo, tenemos algo que hacer para resistir a la tentación. Pregunto, ¿la tentación es pecado? ¿Es la tentación pecado? ¿Saben lo que dice Martín Lutero sobre la tentación? La tentación son los pajaritos volando alrededor del nido. El nido es la cabeza. La tentación son los pajaritos volando alrededor del nido. La tentación no es pecado. Cuando tú dejas que los pajaritos aniden aquí, ahí se convierte en pecado. Por eso dice la Biblia que la concupiscencia, los malos deseos, traen como resultado el pecado. Porque dejaste que se anidara aquí. La Biblia no dice el que mira a una mujer comete adulterio. ¿O sí dice así la Biblia? ¿Dice así? No. Tú puedes ir por la calle y ves una mujer y no estás cometiendo adulterio. La Biblia dice el que mira a una mujer, ¿para qué? Tú la ves y la ves y la ves y la ves hasta que la deseas como mujer. Y al desearla como mujer, y si ella te desea como hombre, van y cometen el acto. Lo que pasó con David y Betsabé. Tenemos algo que hacer para resistir a la tentación. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para resistir a la tentación? Los que no quieren ser víctimas de las acechanzas de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas ¿de qué? Del alma. Si tú no quieres ser víctima de la tentación, si yo no quiero ser víctima de la tentación, ¿qué debo de hacer? Custodiar, vigilar esas puertas. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en la mañana que dice Juan Bullán? Esas puertas que son 5 puertas que no podrá forzar el enemigo al no ser que tú o que yo se las abramos. Debemos custodiar las avenidas del alma. Debemos abstenernos de leer, de ver o aún incluso oír cuanto sugiera pensamientos impuros. ¿Qué leemos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugieren el adversario de las almas. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Por eso ceñid vuestra mente, sed sobrios, no os conforméis a los malos deseos que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Pablo también dijo, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pastor, ¿puedo ver una película? Sí, sí puedes. Oh, claro, vamos a ver una película. Momento. Sométela a este principio. ¿La película es verdadera? Sí, pastor, está basada en hechos de la vida real. ¿La película es honorable? Pues sí, es la vida de el soldado Desmond. ¿La película es justa? ¿La película es pura? ¿No tiene escenas de impureza, de desnudos? ¿La película es amable? ¿Es de buen nombre? Y si cumple con esos requisitos, puedes sentarte a verla. Porque puedes estar seguro que Cristo va a estar a tu lado. Y algunos muchachos dicen, su mecha, no, pues no. La que quería yo ver no tiene eso. La que quería yo ver salen las mujeres. La que quería yo ver es la de Rápido y Furioso. Y ahí salen las mujeres en traje de baño. No es que no haya,
¿cómo les diré? No que no haya películas buenas, pero una en 1.000.000, una en 1.000 quizás. Pero debe reunir este requisito. Antes de ver algo, antes de oír algo, yo debo de pensar si es verdadero, si es honorable, si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre. Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia lo alto y la habituará a pensar únicamente en cosas santas y puras, poniendo nuestra mirada, como dice Colosenses, en las cosas de arriba. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Acuérdense que el salmista dijo a los muchachos, a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 9 y verso 11. Debemos entonces estudiar diligentemente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Debemos estar en vigilancia incesante. Debemos permitir la influencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos, como ya lo dije, estudiar diligentemente la palabra de Dios. Y si lo hacemos, podremos ser victoriosos en esta guerra contra los malos hábitos. Estoy terminando. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 243, párrafo 3. Cuando nos oponemos a los malos hábitos, estos ofrecen la más vigorosa resistencia. Ay, ay, ay. Dices tú, ya voy a luchar contra este mal hábito, lo voy a dejar en el nombre de Dios, pero el mal hábito no se va a querer ir tan fácil. Va a decir el diablo, no, ¿cómo? Si todo el tiempo te he tenido agarrado de eso. No, van a resistir, pero si la lucha prosigue con energía y perseverancia, es posible vencerlos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuánto tiempo se forma un hábito? ¿Quién me dice? 29 días. Otros dicen 21 días. Otros han dicho que 10 días. Pero yo lo dejo en 21 días. Cuando entra un paciente al Instituto de Estilo de Vida Saludable, el Árbol de la Vida, 21 días va a estar comiendo de forma diferente. 21 días va a estar haciendo ejercicio. 21 días. ¿Y saben por qué se llama Instituto de Estilo de Vida Saludable? El Árbol de la Vida. Alguien dijo, a los lugares hay que llamarlos por lo que es. Esos nombres que se le ponen, que estilo de vida, que no sé qué, ¿de dónde sacan eso? Son sanatorios. No se equivoquen. La palabra sanatorio es una palabra muy pesada para dársela a un lugar que no cumple con los requisitos de un sanatorio. Sanatorio Huerta. ¿Cuántos lo conocen? Ese es un sanatorio. Ese sí es un sanatorio. Hay médicos especializados, hay camillas, están todos los servicios, ¿correcto? Cuando la hermana Huay habla de palabras sanatorios en sus escritos, el sanatorio de Battle Creek no era un lugar donde tenían una tinajita y le ponían ahí a la gente agüita, no. Era un sanatorio. ¿Están conmigo? Entonces, a veces hoy en día los hermanos se confunden y no, que ¿por qué le llaman que es de estilo de vida? No, si son sanatorios. No, hermanos. Hasta ahorita yo en la verdad presente no he conocido un sanatorio. Y díganme dónde está uno. Sanatorio, podría decir yo hierbabuena, Canoas. Ese sí le podría yo dar el nombre de sanatorio. Que tienen camas, que tienen, sí me doy a entender, que tienen doctores. Cuando la hermana Huay también habla de la palabra médicos misioneros, es porque eran médicos que se especializaron en la obra misionera a través de los remedios naturales. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pero si no es un sanatorio, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, ella dice, miren cómo dice esta cita,
Miren cómo dice esta cita. Escuche. Mire cómo dice esta cita. Los que actúan, consejos sobre salud, página 443, párrafo 3. Los que actúan como maestros deben tener un buen conocimiento de las enfermedades y de sus causas. Y deben comprender cada acción del ser humano. Deben encontrarse en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres debieran ser informados con respecto al cuerpo formado por nuestro Creador, como su morada y sobre el cual Él desea que seamos mayordomos fieles. Escuche, estas importantes verdades deben ser dadas al mundo. Debemos alcanzar a la gente en el lugar donde se encuentra y por medio del ejemplo y el precepto, conducirla para que acepte la hermosura de un estilo de vida mejor. Bueno, no somos un sanatorio, porque entonces si no también te van a preguntar. Si tú eres un sanatorio, te van a preguntar. Si tú eres un sanatorio, ¿dónde están tus permisos? ¿Dónde están los que cumple como un hospital? No, tú no te puedes hacer llamar sanatorio. Tú no te puedes hacer llamar hospital. Esas son palabras mayores. Tú no te puedes hacer llamar doctor, médico. ¿Dónde está tu título, tu cédula? ¿Te están captando? Aguas con eso. O sea, hay quienes son muy ignorantes a veces de ciertas cosas y hay que educarlos. Pero sí podemos decir, somos un lugar donde se enseña un estilo, ahí lo leímos ya en la cita, un estilo de vida diferente, basado en las leyes de salud, que son confianza en Dios, temperancia, ejercicio, agua, aire puro, sol, descanso, alimentación sana y natural. Y entonces tú aprendes un estilo de vida diferente y en automático con ese estilo de vida tu cuerpo sana para gloria de Dios. Pero tú tienes que regresar a tu lugar y seguir llevando ese estilo de vida para que tú puedas vivir sano. Esa es la gran diferencia. 21 días, un nuevo hábito. No me gusta leer y me gusta pasar más tiempo en el celular. Ahí tú te vas a hacer el esfuerzo de que vas a agarrar el celular y ahí viene la lucha, y ahí viene la fuerza, y ahí viene, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y dejar a un lado un momento el celular y ponerte a leer un libro. 21 días, tú hazlo. Y cuando te des cuenta, tú vas a querer leer por ti mismo. Con la Biblia o con lo que lo quieras hacer. Cuando nos oponemos a los malos hábitos, estos ofrecen la más vigorosa resistencia. Pero si la lucha prosigue, mente, carácter y personalidad, tomo 2, con energía y perseverancia es posible vencerlos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos, hermanos, vencer? ¿Cuántos queremos cambiar hábitos en nuestra vida? Hay cosas que debemos cambiar. Hay cosas que debemos dejar si queremos estar en el reino de los cielos. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios nos dé la victoria, porque Cristo está a las puertas. Y Cristo dice, llevará una iglesia que siga la paz con todos y siga también la santidad. Y la santidad comienza con lo que yo coloco delante de mis ojos, delante de mis oídos. La santidad comienza con lo que yo absorbo por las 5 avenidas del alma. Que Dios pueda bendecirnos en esta hora. Vamos a terminar entonando las estrofas para despedir este santo sábado, que ya prácticamente el sol se está poniendo. Para despedir este santo sábado vamos a entonar las estrofas del himno 472. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Vamos a entonar el himno 472. Gracias al Señor porque un santo sábado más ha pasado. Uno más en esta tierra y uno menos para el reino de los cielos. Amén. Cantemos. Día santo del Señor,
oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Querido y amado Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Querido y amado Padre, nosotros queremos verte, queremos contemplarte, Señor. Tu palabra declara que todo el que tiene esta esperanza se purifica en él, así como él es puro. Perdónanos, Padre, pues reconocemos delante de ti, reconocemos delante de tus santos ángeles que nosotros no nos hemos purificado, Señor. Triste y desgraciadamente, como iglesia, como seres humanos, hemos estado pecando, Señor. Hemos actuado impíamente, muchas veces viendo, oyendo, gustando, tocando, oliendo cosas, Señor, que te desagradan, que lastiman tu corazón. Muchas veces estamos oyendo tu palabra, Señor, y somos tan rebeldes, tan renuentes, que no nos importa y salimos del culto para seguirnos alimentando de la basura y de la inmundicia que este mundo nos ofrece, Señor. Pero Padre, ¿qué puedes tú hacer? Tú no puedes forzar las voluntades, tú no puedes forzar el corazón. Tu palabra declara, Señor, que tú no fuerzas a nadie. En tu palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Por tanto tiempo, Señor, como iglesia laodicense, te hemos dejado afuera, porque esa es la realidad. Ese texto no aplica al mundano, al que se le están dando estudios. Ese texto aplica a nosotros, a la iglesia de la Odisea, una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia, y tú estás presto a vomitarla, Señor. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestras pasiones carnales, nuestra mundanalidad y tantas cosas te tienen afuera, Señor. Afuera. No te queremos dejar entrar. Señor, perdónanos y ten misericordia, Padre, porque si seguimos actuando así, si seguimos practicando las cosas que practicamos, seremos vomitados prestamente. Ten misericordia, Señor. Por favor, permítenos abrir la puerta de nuestro corazón. Permítenos experimentar un reavivamiento. Permítenos experimentar reforma, Señor. Ayúdanos. Despierta a tu iglesia, Padre, porque efectivamente está dormida. El enemigo ha sabido cómo adormecernos, Señor. Ayúdanos para que lo que hemos estudiado anoche, hoy en la mañana y hoy en la noche, no entre por un oído y salga por otro, sino que verdaderamente esta palabra la llevemos a la obra en nuestra vida.
quédate esta noche con nosotros. Concédenos una nueva semana, pero una semana en victoria, cuidando las avenidas del alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Tengamos una feliz semana, un feliz inicio de semana.